Estamos con ustedes, amables oyentes, en este día, miércoles 8 de octubre, para seguir analizando este concepto que Pablo está hablando de la perfección de nuestra fe. Bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que Dios le bendiga junto a sus seres amados. Hemos introducido ya el capítulo 1, ¿no es cierto?, con algunas cosas puntuales en relación a cómo se menciona, cómo abre el tema, lanzando la idea de hermanos a quienes le está escribiendo. Y en los versículos 6 al 8, allí en Santiago capítulo 1, hay algunas enseñanzas que tendría uno que mencionar y ponerlas en práctica también en nuestras vidas. Bueno, lo habíamos leído, pero creo que ahora vamos a sacar una lección, vamos a verlo desde otro punto de vista. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Bueno, si uno dice, Santiago está hablando acerca de las obras, pero resulta que aquí pareciera que él está poniendo énfasis en otro aspecto. Exactamente. Y muy puntual, dice, primero, pero pida con fe, no dudando nada. ¿Qué es lo que está diciendo con esto de concepto de duda? Primero con fe, ¿no es cierto?, que contestará la petición que nosotros hayamos hecho o vamos a hacer al Señor. Porque si la oración sin fe firme es realmente inútil. Pero cuando habla de no dudando nada, está diciendo que sin vacilar, sin titubear, ¿no es cierto? O sea, teniendo convicción de que va a obrar el Señor. Y que cuando nos arrodillamos a pedirle algo al Señor, levantémonos con la convicción de que realmente Dios va a contestar esa oración. Porque Él lo dijo también, ¿no es cierto?, en Santiago, hablando de que nuestra fe debe llevarnos a obrar y hacer cosas magníficas para el Señor. El hombre de doble ánimo, dice, ¿te acuerdas? Tú lo leías allí, es inconstante en todos sus caminos. Esa dualidad que a veces se presenta es producto también de esa falta de fe que nosotros tenemos. Actuamos de una manera o actuamos de otra. Este es el otro lado de la moneda, como podríamos decir, ¿no es cierto? Porque de improviso alguien dice, yo tengo fe, hago obras, maravillosas obras, y al final Dios no las cuenta absolutamente para nada, porque son obras que nacen de un corazón que cree estar convertido, y a la vez que cree que puede hacer cosas sin la intervención divina. Y eso es lo que está aludiendo aquí efectivamente Santiago en su carta, su pequeña carta. Fíjate, tenemos la experiencia de los israelitas que parecieron arrepentirse sinceramente de su conducta pecaminosa, pero se entristecían por el resultado de su mal camino, y no porque reconocían su ingratitud y desobediencia. No sea cosa que eso ocurra también con nosotros, que estemos arrepintiéndonos del resultado que trajeron nuestras acciones y no de las acciones en sí. El Señor nos lleva a esto, que nosotros debemos reconocer aquello que hacemos mal y arrepentirnos de ello. Entonces, creo que esto también tiene que ver con nuestras oraciones, porque recordemos que si nosotros estamos en pecado, tenemos que reconocer primero, pedir perdón a Dios, arreglar nuestras cuentas con Él y luego pedir las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. No es que Él no quiera darnos, el problema es que si Él nos bendice de esa manera, aún yendo por otro camino, nosotros vamos a echar raíces ahí en el mal y los resultados van a ser funestos para nosotros. Ahora, qué triste fue la condición en realidad de este pueblo, porque Dios lamentablemente nos dejó en el desierto. Exactamente. Fueron personas que no pudieron entrar a Jerusalén estando tan cerca. O sea, tuvieron que volver 40 años, y esos 40 años fueron lapidarios para ellos, porque solamente estos jóvenes que iban a ser
según ellos, los presos, los que iban a morir por consecuencia de lo que estaba sucediendo, fueron los que entraron al final a la Canaán celestial que se había prometido. Así que el concepto de fe no solamente lo aborda Santiago, sino también los evangelios. Y en Lucas 17, 5 y 6 dice Lucas, hablando acerca de este concepto, dice: dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Se dieron cuenta que necesitaban, que Jesús era el que podía transmitirle esa fe que él tenía. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Yo recuerdo que hubo una persona que visitó las tierras bíblicas y consiguió esa semillita, ya, y me trajo de recuerdo unas 2 semillas de mostaza, pero son realmente pequeñas, ¿eh? Sí. Son muy pequeñas. Yo lamentablemente el texto la pegué con un escocho así, sí. Pero luego a alguien le gustó la Biblia y nunca la encontré, esa Biblia, la perdí. Pero ahí la tenía para ver la diferencia que había o lo que significaban las palabras de Jesús. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, y yo miraba ese grano pequeño, ¿qué es lo que es después el grano? ¿Cómo crece, no es cierto? ¿Cómo se transforma en un arbusto, un árbol maravilloso? Así es lo que Santiago está diciendo y Lucas está diciendo en relación a cómo debe crecer nuestra fe, ir creciendo, ¿no es cierto? A lo mejor somos ahora un pequeño grano de mostaza, pero mañana podemos tener una fe grande y podemos hacer maravillas, pero maravillas para gloria y honra de Dios, porque ese es el concepto también. Porque alguien puede decir: yo tengo mucha fe y hago esto, ¿y para qué? ¿Para gloria mía o para gloria de Dios? Por eso es que cuando uno vuelve a Santiago capítulo 1:6, entonces empieza a entender el evangelio que hay aquí, ¿no es cierto?, este otro lado de la moneda, y que no solamente obra, pero pida con fe, dice Santiago, pida con fe, no dudando nada. No se olvide de estos conceptos cuando volvamos a tomar el libro de Santiago y ver algunas cosas que él va a mencionar en adelante. La fe, sin duda, sin esa falta de creer que se va a realizar, será la que nos llevará a nosotros a ser grandes cristianos, porque el ejemplo que él pone, me acordé ahora de la onda del mar, de los ejemplos que Santiago coloca. Se cree que Santiago vivió cerca del mar, donde habían plantaciones de frutas, olivos, porque los ejemplos de él así los toma, aunque no sabemos con certeza dónde se escribió la carta, pero estos antecedentes nos indican. Incluso te fijas, semejante a la onda del mar, que se arrastraba por el viento y echada de una parte a otra. Así es. Ejemplos de su vida práctica que él fue insertando cuando quiso colocar sus enseñanzas a estos de la diáspora, de los dispersados, a todo el mundo, y llega también a nosotros. Gracias, amables oyentes, por su compañía. Nos esperamos mañana en su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. ¿Cuáles son todas las razones que tiene para confiar en Dios y en sus promesas y vivir por fe? Piensa en esto, medita en ello, y su fe solo aumentará. Piénselo, que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.